A juicio de Unión, Progreso y Democracia, esta proposición de ley sirve a un propósito útil, que es impedir que se dé por cerrado un tema que para nosotros tampoco está cerrado, que es el de la amnistía fiscal en España. Ya dimos una serie de argumentos en contra cuando se propuso la medida. La consideramos un grave error, en primer lugar porque siempre es un grave error premiar a los defraudadores, pero en el caso español, para más INRI, esto coincidió con una fuerte subida de impuestos a las personas cumplidoras, a las que el IVA se les ha triplicado o se les ha subido los impuestos sobre las rentas del trabajo. Esto casi parece ya una provocación, unir las dos cosas. Todo esto con un objetivo de recaudación inicial de 2.500 millones, que luego se ha quedado en la mitad, en un país en el que se defraudan anualmente 70.000, 80.000 millones de euros, 7, 8 puntos del PIB, dado que la economía sumergida es del 22%. ¿No habría sido más rentable, como dijimos desde un principio, dar más recursos a la agencia tributaria para combatir ese fraude? ¿Era tan complicado recaudar 1.200 millones de los 70.000, 80.000 que se defraudan cada año? En nuestra opinión, no. Pero si la amnistía siempre fue un error, el susto del Gobierno, en nuestra opinión, ante el fracaso recaudatorio, convirtió el error en una catástrofe, porque a las decisiones iniciales se les fueron añadiendo sucesivamente decisiones cada vez más generosas para los defraudadores, de forma que se acogiesen a la amnistía y no acabase siendo un ridículo. Por eso, en una orden ministerial, se les permitió aflorar el dinero en efectivo. Otro grave error, porque el dinero en efectivo es imposible de rastrear y esto abría la puerta a que se aflorase dinero de actividades ilícitas. Posteriormente, un informe de la Dirección General de Tributos dio otra vuelta de tuerca en el sentido de ampliar la amnistía, permitiendo que en vez de pagar el 10% de lo aflorado, que era lo que se proponía inicialmente, pagasen el 10% de las rentas de los últimos 4 años, lo que redujo el tipo impositivo a un 3%. El tipo efectivo al 3% en vez de al 10%, que bastante generoso era ya. Una vez terminado el plazo de la amnistía, tras el fin del plazo de la amnistía, se tomaron 2 decisiones adicionales que ampliaron todavía más su generosidad. Una disposición adicional en la Ley de Comercio que permitió que las sociedades tapadera no se disuelvan hasta finales del 2013, lo que hace que incluso a día de hoy sea difícil saber qué personas físicas están detrás de esas sociedades y de la amnistía. Y una disposición adicional única en la Ley Orgánica 7/2012 que hizo que se limpiase el delito fiscal, en el sentido de que se decidió que lo que se regularizase se equiparase a lo declarado en el plazo legal, de forma que, excepto si hay una actuación de la agencia tributaria, esos delitos fiscales quedan limpiados. ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo esto? No solo la amnistía en sí, que ya era un grave error, sino hacerla cada vez más generosa, hasta un punto en que ha llegado a facilitar objetivamente el blanqueo de dinero de actividades ilícitas, incluyendo la corrupción política e incluyendo algunos casos de corrupción ligados directamente al partido que aprobó la amnistía. En este panorama no resultará sorprendente si anuncio nuestro apoyo a la iniciativa planteada, que lo que pide básicamente es una única cosa, que se modifique la Ley General Tributaria para que sean públicos los datos de las personas que se han acogido a la amnistía y las cantidades regularizadas. Eso siempre fue conveniente, pero después de los casos que antes he señalado, más que conveniente, es necesario. La sociedad quiere asegurarse de que no hay más casos parecidos o similares a los del señor Bárcenas detrás de la amnistía fiscal. Por eso, si siempre fue conveniente, ahora es necesario tomar una medida de publicidad como la que aquí se solicita. Para nosotros esta medida es conveniente y la vamos a apoyar, pero incluso se queda corta y por eso nosotros hemos planteado iniciativas adicionales en torno a la amnistía fiscal. En concreto, una que pide que se respete lo que se aprobó en esta Cámara, que fue que los defraudadores pagasen un 10% de las cantidades afloradas, no un 3%. Fue con decisiones posteriores de rango legal menor, órdenes ministeriales, informes, con lo que se logró que al final el tipo efectivo fuese del 3%. Y nosotros queremos que se respete lo que se aprobó en la Cámara, que fue que se pagase un 10% del aflorado. También incluimos en esa iniciativa, que defenderemos tan pronto como sea posible, idealmente en el Pleno,
que se incluya a esos defraudadores en el plan de control tributario del año 2013, porque sorprendentemente no están incluidos en él. Y hemos presentado una siguiente iniciativa, una proposición no de ley, actualizando propuestas anteriores de Unión, Progreso y Democracia para luchar contra el fraude, donde proponemos campañas de concienciación social en la lucha contra el fraude, que brillan por su ausencia, un incremento de recursos de la agencia tributaria y un aumento de plazos, tanto de prescripción como de plazo de las actuaciones inspectoras. Por eso apoyamos esta medida y presentaremos iniciativas en el futuro para asegurarnos de que el tema de la amnistía fiscal no se dé por cerrado en esta Cámara.